Esta cátedra fue fundada en el 2004 como una cátedra paralela y otra alternativa a la única cátedra existente por entonces, que era la que desde comienzos del régimen constitucional había asentado la hegemonía de una nueva escuela histórica y que presidía en aquel momento el titular Luis Alberto Romero. Esa hegemonía había sido una hegemonía absoluta, indiscutida, que había permeado la elaboración de los manuales del secundario, todo el discurso historiográfico dominante, y que en la materia se cifraba en estudiar con centro en la realidad histórica europea, identificada con la historia universal, lo que sería, en nuestro programa, la transición del feudalismo al capitalismo, desde otra posición ideológica que sería la floración de la modernidad y su progresivo perfeccionamiento. Esa hegemonía dejó en los márgenes otras formas de hacer historia que tenían otro centro, hasta que fenómenos no solo académicos, sino más bien extraacadémicos, hicieron posible que esa hegemonía se rompiera, se resquebrajara. Ese hecho culminante de ese proceso fue, por supuesto, la rebelión popular del año 2001 en la Argentina, que a su vez repercutió en las aulas universitarias y que hizo aflorar, no solo en las mayorías populares argentinas, sino también en los propios estudiantes universitarios, una sed de historia, un fenómeno social muy amplio. La búsqueda de otra historia, no solo de otra historia objeto, que es la que se buscaba crear frente a los factores contra los que se había surgido esa rebelión, sino otra historia conocimiento, otra historia discurso, que pusiera en primer plano el papel de las grandes masas populares en la construcción de las sociedades, empezando por la primera práctica más básica, sin la cual no existiría nada, ni la luz, ni estas paredes, nada, que es la producción, que pusiera en primer plano ese protagonismo, y no solo el proceso social de las grandes mayorías en las condiciones de su sufrimiento, de su opresión, de su explotación, sino sobre todo, lo más escamoteado, la actividad de esas grandes masas, no solo en la producción material de la vida social, sino en los grandes cambios que han hecho al desarrollo histórico de la sociedad. Historia tiene como objeto la sociedad, pero también la sociedad en movimiento. Por lo tanto, inevitablemente al historiador le preocupa como algo que era devino en otra cosa. Esto es la esencia de la historicidad. ¿Qué quiere decir? Algo es histórico. Algo que cambia, que de A se transforma en B. Como una sociedad vieja da lugar a otra nueva. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo destruye lo viejo y en qué grado? ¿Cómo perdura lo viejo y en qué grado? ¿Cómo surge lo nuevo? Esta problemática es la problemática del enfoque histórico de cualquier cosa, del arte, de la filosofía, del desarrollo de la acción del hombre sobre la naturaleza, etc. Es el enfoque histórico de cualquier fenómeno. Bueno, entonces ahí surgió esa necesidad de otra historia. También sobre la base de una crítica al discurso ideológico dominante anterior, que había consagrado como verdades, lo que vuelve a repetirse constantemente, que es que la inversión de capitales extranjeros traerá el progreso del país. Eso había sido desmentido por la realidad, no solo la realidad que se padecía, sino la realidad que se protagonizaba, y por lo tanto hubo una crisis que repercutió en la universidad y permitió, gracias a la lucha estudiantil, docente y de los graduados, que se pudiera formar otra cátedra con otro programa alternativo. Y ese otro programa implicó, en primer lugar, una posición que planteaba que el desarrollo histórico de la sociedad no necesariamente tenía que tener como centro el hilo de la historia europea, sino que podían estudiarse esas diversas formas sociales, con la particularidad del caso, para la historia de nuestros pueblos de América. Desde ya que hay referencias
al proceso europeo en nuestro programa. ¿Cómo poder no verla si vamos a ser un continente conquistado por los imperios ibéricos? ¿Cómo no verla si la propia conquista y el colonialismo en América fue la base que engendró luego en Europa los orígenes del capitalismo? Por eso la cátedra, con toda la diversidad de los docentes en su seno, se ha pronunciado históricamente a favor y tomando el punto de vista de la clase obrera moderna, de todos los explotados del mundo y de los pueblos y naciones oprimidas del mundo de hoy, incluidos los de América Latina. Desde ahí queremos mirar la historia de la humanidad, porque son los sectores interesados en transformarla. Entonces, esa es nuestra posición. Y la adoptamos conscientemente con la convicción de que eso nos debe mover a una historia cada vez más científica. Finalmente les voy a leer un poemita. Pregunta de un obrero ante un libro. Tebas, las de las 7 puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los albañiles que la construyeron? La noche en que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quién triunfaron los césares? Bizancio, tan cantada, ¿tenía solo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César venció a los galos. ¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? Federico II venció la guerra de los 7 años. ¿Quién la venció además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba sus gastos? Una pregunta para cada historia. Entonces, nuestro objetivo también sería no solo aprender conceptos y procesos que nos permitan comprender mejor el presente argentino y latinoamericano, sino también despertar el surgimiento de nuevas y más profundas preguntas.